casi la mitad de lo que era el precio el precio de mercado de esa entonces. Entonces, por eso viene la relación precio-cuenta, que es igual al precio-cuenta, que eran 24.615, sobre el precio de mercado, que en el momento en que lo estimé estaba en 41.000. No, perdón. El precio de mercado del salario mínimo del 1991. O sea que la relación precio-cuenta que se estimó en 1991 era igual al precio sombra que se estimó en esa entonces, que era 24.615, sobre 41.025, que era la tasa, que era el salario mínimo en Colombia en el año 1991, en el año en que se estimó el precio cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que al hacer yo esta división, me está diciendo que la relación precio-cuenta era de 0.6. ¿Qué quiere decir ese 0.6? Que el precio, si yo despejo de aquí de esta fórmula, si yo despejo de aquí de esta fórmula, el precio sombra actual, y pongo el precio de mercado de la mano de obra actual, voy a obtener el precio sombra actual. Entonces, para eso se hace esta relación precio-cuenta. Vamos a mirarlo. Si la razón precio-cuenta de la mano de obra no calificada o salario mínimo se estimó en 1991 en 0,6, ¿cuál sería el precio cuenta o precio sombra del día de hoy? Lo hice a 2020, pero ustedes pueden estimarlo para el 22, porque ya tenemos que 0.6 es igual al precio cuenta sobre 877.802, lo cual me daba que en el año 2020 el precio cuenta de la mano de obra calificada era el 60% de lo que en ese año se estimaba, que eran 545.115 pesos. ¿Alguien me puede estimar el precio cuenta de la mano de obra del salario mínimo? Hoy en día, muchachos, tienen una calculadora ahí. Tenemos que, sería 0.6 igual a precio cuenta dividido 1.000.000, que es el precio de hoy, ¿no es cierto? Vamos a cambiarlo de una vez, muchachos, para que nos quede con 2022. Pues aquí en el denominador pondríamos 1.000.000, ¿no es cierto? ¿Sí entienden por qué, muchachos? Sí, señora. Entonces, esto sería igual a el 60% de 1.000.000, que es ¿cuánto, muchachos? 600.000, profe. 600.000 pesos. Listo. Entonces quedamos en este. Disculpen. Voy a explicarles qué significa que nosotros utilicemos como precio de eficiencia 600.000 pesos y no el 1.000.000 de pesos. Quiere decir que si yo dejara libre el mercado y no interviniera el Estado, el salario mínimo el precio de equilibrio del salario mínimo sería de 600.000 pesos hoy en día. ¿Por qué lo llamamos precio de eficiencia? Porque si el Estado interviene, ¿cómo interviene el Estado en el salario mínimo, muchachos? ¿Quién me explica cómo interviene el Estado en el salario mínimo?
¿Qué hace el Estado con el salario mínimo cada fin de año? No, fue aumentándolo anualmente. Interviene, primero genera una conciliación entre los empresarios, los gremios y las centrales obreras, ¿no es cierto? Los sindicatos. Entonces, los sienta en una mesa y les dice, señores, ustedes acuerden un salario mínimo. Generalmente no llegan a un acuerdo. Entonces, el Estado impone a partir de 2022, el salario mínimo va a ser de 1.000.000 de pesos. Está ficticiamente elevando el precio que se generaría en el mercado si él no interviniera. ¿Por qué interviene el Estado en la definición del salario mínimo? El Estado interviene porque si no interviniera, la gente cómo va a vivir con 600.000 pesos al mes. Y en realidad, en muchos casos, los empresarios, eso es lo que le pagan a los empleados, ¿no es cierto? No pagan el salario mínimo, sino le pagan 600, 700.000 pesos y no cumplen con, digamos, esa norma que es norma de ley. ¿Y qué pasa con el empleado que no le pagan el salario mínimo legal? Pues no va a demandar al patrón porque si no el patrón lo va a echar y se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, la mano de obra, ¿por qué se generaría por debajo del precio mercado? Porque es un bien abundante. Ojo con eso, tomen nota. El indicador está por debajo de 1, o sea que es el 60% del valor real, porque es un bien abundante en el mercado. Y si se dejara libre, entonces se ubicaría por debajo. O sea, tiene que multiplicarse ese 1.000.000 de pesos por el 0.6. ¿Sí? ¿Sí entendieron eso, muchachos? Entonces, la relación precio-cuenta es menor que 1 cuando hay bienes abundantes. En la mano de obra se ofrece abundantemente, la mano de obra no calificada. O sea, hay más oferta de mano de obra no calificada que demanda por esa mano de obra. Entonces, si se dejara libre el mercado, pues el precio sería el 60% del que está imponiendo el Estado, que es 1.000.000 de pesos. ¿Eso quedó claro, muchachos? ¿No quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se me cayó la llamada? Señora, está todo claro. Está todo claro, bueno, listo. Recuerden, los que están por allá haciendo cosas que no des a ponerme atención a mí, por favor siéntense y pongan cuidado a esto, porque esto a alguna pregunta sale en el examen, ¿sí? Cuando el bien es abundante, la relación precio-cuenta está por debajo de 1, es menor que 1, en este caso el 0.6, que significa el 60%. En mi concepto, es muy bajito ese 0.6. En mi concepto debía ser un poco más alto, porque en ese entonces los indicadores sobre los cuales se estimaron eran muy diferentes a los de hoy en día. Había devaluación constante y alta del 20 y pico por ciento, había inflación por encima del 20%, las tasas de interés estaban por encima del 30%, entonces se hizo esta estimación del 0.6 con base en una economía que no es la economía que hoy tenemos hoy en día, pero sí se siguen utilizando, ¿sí? Ahora, ustedes pueden entrar al internet y mirar poner relación precio-cuenta y les va a salir que el precio-cuenta, que todos los bienes tienen una relación precio-cuenta y que fue estimada en 1991. Pueden entrar a la página del DNP y mirar, ponen RPC y ahí les sale el listado de las relaciones precio-cuenta.
¿Qué pasaba con la divisa en el año 1991? La divisa era un bien escaso. Por eso se devaluaba tan fuertemente en esa entonces, con valores por encima del 20 y pico por ciento cada año, se devaluaba. Cuando ustedes hagan la tarea se van a dar cuenta que la devaluación hasta los años 90 era una devaluación alta y constante. Después de los 90 ya empezó a reducirse, inclusive a haber revaluación a finales de los 90. Bueno, la divisa era un bien escaso en esa entonces porque Colombia no exportaba mucho y el mercado de la divisa era un mercado controlado por el Estado. Ustedes hoy en día pueden ir a comprar dólares. Ahorita, si ustedes necesitan dólares, ¿qué hacen? ¿Alguno ha comprado dólares? ¿Nadie ha comprado dólares, muchachos? No, que se va a la Western Union o cualquier lugar que venda y compra divisas. Sí, nosotros tenemos unos espacios autorizados por la ley que se llaman casas de cambio, ¿sí? Y hay casas de cambio en todos los centros comerciales, ¿no es cierto? Usted, si usted tiene la plata en pesos, va y compra dólares. Antes de 1990 no se compraban dólares y no había casas de cambio. Uno tenía que solicitárselos al gobierno y justificarlos. Yo, por ejemplo, viajé en 1971 a los Estados Unidos por primera vez y me tocó llenar unos formatos y pedirle una cantidad determinada de dólares que solo me aprobaba el Estado y me los entregaba el Estado. El Estado tenía el monopolio de la venta de divisas. ¿Por qué? Porque era un bien escaso. Nosotros no teníamos muchas exportaciones en ese entonces y éramos un país cerrado. ¿Recuerdan la charla que les dio el profesor Otero sobre de la sustitución de importaciones al modelo neoliberal? Nosotros empezamos a sustituir importaciones por allá en los años 80. Anteriormente era un país cerrado, era un país que no importaba y ni exportaba mucho, el comercio exterior no era muy activo, entonces la divisa era escasa en Colombia. Por ejemplo, en los 80s yo trabajaba en el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, y a mí me habían seleccionado como representante del DNP a un comité que se conformaba por varios ministerios y por el Departamento Nacional de Planeación, lo que en ese entonces se llamaba INCOMES, que era el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, PROEXPO, que era promotora de exportaciones, el Ministerio de Comercio y el Departamento Nacional de Planeación. Éramos como unos 8 representantes en ese comité. ¿Qué hacía ese comité? Miraba lo que eran licencias globales de importación. Cuando una empresa quería importar maquinaria, tenía que pasar por ese comité una solicitud de licencias globales de importación y nosotros los estudiábamos y los autorizábamos. Y decidíamos quiénes podían importar esos bienes y quiénes no los podían importar, porque teníamos un presupuesto limitado, no es porque quisiéramos, sino que a nosotros nos decían, para este mes hay tantos dólares para importar maquinaria. Por decir, había 100 millones de dólares y había presentado licencias de importación por 500 millones, entonces nosotros teníamos que escoger las 100 que realmente trajeran un aporte importante al país. Entonces, la divisa era lo contrario que la mano de obra, era escasa. Hoy en día no es escasa. Y el precio cuenta, se estimó, en 1990, un dólar costaba 507 pesos, muchachos. La devaluación para ese año fue del 30%. Hoy en día hay hasta revaluación, ya evaluaciones de esas no hemos visto hace muchos años.
si la ración precio-cuenta de la divisa se estimó en el año 1991 en 1.18, fíjense que es mayor a 1 porque el bien es escaso. ¿Cuál sería el precio cuenta o precio sombra a día de hoy? Vamos a mirar. Yo lo estimé con esta tasa de cambio que es 3.792, no sé a cómo estará hoy en día, pero si era 1.18, ¿qué quiere decir? Que es 18% más costosa, o sea, que la tasa de cambio en el momento en que fuera 3.792 estaría en 4.474. ¿Alguien sabe a cómo está la tasa de cambio hoy en día? Como a 3.800, profe, más o menos. ¿Alguien me ayuda a calcular esto, muchachos? Miremos 3.900 y tasa de cambio de 2022 sería 3.900. Fíjese que no ha cambiado mucho la tasa de cambio desde el 2020 a 2022. Entonces sería 18% más caro. ¿Alguien tiene ahí una calculadora? ¿Me hace esa multiplicación, muchachos? 4.602, profe. Muchas gracias, 4.602. Entonces esta sería la tasa de cambio para hoy. Un 18% más cara, porque como el gobierno la controlaba, porque era escasa, entonces había más demanda por ellos, por la divisa, que oferta de divisa. Entonces, el precio, si dejábamos libre el mercado y no interviniera el Estado, entonces la tasa de cambio hoy en día sería 4.602, cosa que en mi concepto es erróneo porque hoy en día no es escasa la divisa y el precio cuenta no necesariamente tiene que ser mayor que 1, puede ser igual a 1. Hay algunos bienes que tienen precio cuenta, relación precio cuenta igual a 1. ¿Listo? ¿Sí entendieron bien esto, muchachos? Cuando el bien entonces es escaso, la relación precio-cuenta es superior al 1. Y cuando es abundante, pues es menor que 1 y es un porcentaje menor que 1. ¿Eso quedó claro, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, señor. Señora, Cuando el gobierno interviene por abundancia y escasez, controla precio en abundancia, jalonándolo hacia arriba. Lo distorsiona con un sobreprecio sobre el precio de eficiencia o precio de cuenta. Controla el precio en escasez, jalonándolo hacia abajo, subestimando el precio de eficiencia o precio de cuenta. ¿Cuándo es mayor que 1 y cuándo es menor que 1? Eso les quedó claro, ¿no es cierto? Es mayor que 1 cuando hay escasez del bien y es menor que 1 cuando hay abundancia. ¿Sí? Eso les quedó claro, muchachos. ¿Alguna pregunta al respecto? Listo. La evaluación de proyectos la hace el Departamento Nacional de Planeación. ¿Sí? La formulación del proyecto la hace las oficinas de planeación de las alcaldías o de las gobernaciones o de las instituciones públicas regionales, ¿sí? Entonces, la evaluación de proyectos, la formulación de proyectos es la recopilación de la información. Eso se hace aquí en la región y se manda ese formulario que ustedes tienen al DNP y allá hacen la evaluación del proyecto y ordenan los proyectos para autorizar que se haga la inversión en el proyecto. Ese análisis se llama análisis costo-beneficio. Se supone que cada persona valoriza los efectos que sobre ella tienen las acciones que se analizan. La medición de la contribución sobre el bienestar se mide sobre la variación compensada y el excedente del consumidor. Ya eso lo habíamos visto, aquí estoy haciendo como una especie de resumen. Para agregar estas variaciones se realiza un juicio de valor
Las ponderaciones de comparación interpersonal son iguales para todos los efectos independientemente de la distribución del ingreso. Una unidad de ingreso adicional es igualmente valiosa cualquiera que sea el ingreso del receptor. Este es un supuesto del modelo neoclásico, ¿no, muchachos? Del modelo neoliberal. Y es que el bienestar de los individuos se mide a través de los precios, como lo vimos en la última clase, y es igual si usted es un individuo que compra un televisor en el estrato 1, el bienestar que le genera a usted es el mismo que le genera a una persona que compra el televisor en el estrato 6. Este es uno de los supuestos que se le ha criticado mucho al modelo neoclásico, ¿sí? Que valorice de la misma manera el bienestar para individuos de estratos muy bajos y de estratos muy altos. Ese es un supuesto del modelo. Se trae a valor presente los costos y los beneficios de cada año utilizando la tasa social de descuento y se dividen sus valores en el año 0. Entonces, los proyectos se ordenan con base en el resultado que se hace de esto. Vamos a ver. La tasa social de descuento, una persona o grupo de personas está dispuesto a sacrificar consumo, a ahorrar. En el periodo 1, si puede obtener al menos igual o más unidades de consumo en el periodo 2. La tasa de social de descuento es el costo de la tasa de descuento es el costo de oportunidades. Ustedes lo vieron en la clase en evaluación financiera de proyectos, ¿no? Las personas valoran diferente el consumo de hoy con respecto al futuro, entonces tienen tasas de descuentos en el sector privado diferentes. A esta variación se le llama tasa social. Cuando la voy a hacer para evaluación económica de proyectos, la hago con la tasa social de descuento, que es la pérdida de valor de consumo a través del tiempo. Representa el bienestar de las generaciones presentes versus el bienestar de las generaciones futuras. En Colombia, la tasa social de descuento que se utiliza es del 13% y fue estimada en el año 1991. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, muchachos? Cristian Camilo, creo que tú tienes el micrófono abierto. Gracias. Gracias. ¿Entendieron esto de la tasa social de descuento, muchachos? La tasa social de descuento debe ser menor que la tasa de descuento privada. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que más tiene que tener injerencia en valorar el consumo de generaciones futuras. En Colombia, la tasa de descuento básica o el costo de oportunidad básico es el costo de un CDT. ¿Qué interés me da el banco si yo saco un certificado de depósito a término fijo, muchachos? ¿Alguien sabe? Esa es la tasa básica que representa el interés del mercado, muchachos. ¿Nadie sabe cuánto le pagan por un CDT en el banco? Muchachos, somos economistas, son datos que debemos manejar. Todos los que están en esta clase estudian economía, ¿no es cierto? ¿Se me cayó la llamada? Sí, profe. Listo.
Nadie sabe cuánto le pagan por un certificado de depósito a término fijo. Si yo tengo 1.000.000 de pesos y voy al banco y digo que quiero sacar un CDT a 6 meses, ¿qué interés me pagan? El 4%, muchachos. El 4%. Y ese es el costo de oportunidad en una evaluación privada de proyectos. ¿Ustedes vieron eso el semestre pasado o no lo vieron, muchachos? ¿Por qué no me contestan, muchachos? ¿Se cayó la llamada? Se cayó la llamada. Muchachos, ¿están ahí? ¿Por qué no me contestan? Sí, profe. ¿Ustedes vieron la tasa de descuento para traer a valor presente en evaluación financiera de proyectos? No, profe. No, profe, no me acuerdo. No, la verdad no. ¿Ustedes calculaban la tasa interna de retorno, la rentabilidad de un proyecto? Ese sí lo hicimos, sí, profe. Bueno, la tasa interna de retorno se calcula trayendo a valor presente el flujo de ingresos y costos de un proyecto, se traen a valor presente y se traen con un denominador que es un interés que se llama costo de oportunidad, que en el caso privado está el mínimo en 4%, pero según el costo de oportunidad que tengan diferentes personas puede subir mucho más. Entonces, si calcularon la tasa interna de retorno, la hicieron en el computador, en el Excel, pero entonces no les enseñaron la deducción de cómo se calcula esa tasa interna de retorno, muchachos. ¿No les enseñaron eso, muchachos? ¿Por qué no me contestan? No nos acordamos, profe, o no nos lo enseñaron, o sí nos lo enseñaron. Pues yo no me acuerdo, la verdad, profe. Listo. Entonces, vamos a mirar a ver si yo tengo aquí algo. ¿Qué profesor les dictó a ustedes evaluación financiera de proyectos, muchachos? ¿No se acuerdan? ¿Cuándo vieron evaluación financiera de proyectos? Una docente que se llama el nombre Astrid, pero la verdad no Astrid, no creo que era. recuerdo el apellido. Ah, ya, sí, ya sé cuál es la profesora. Bueno, es que ella creo que acaba de llegar de hacer una doctorado, ¿no? Es nueva, yo no he hablado con ella. Sí, no, me toca hablar con ella para que ella me muestre cuál es el pensum que tiene porque cuando yo les empiezo a ustedes a hablar de tasa social de descuento y ustedes no saben qué es la tasa de descuento privada, entonces no me pueden entender bien qué es la tasa social de descuento. Entonces yo voy a hablar con ella a ver que me muestre el pensum para ver si yo incluyo esto dentro de mi materia. Astrid León Camacho se llama. Sí, ya sé quién es, ¿Qué tasa de interés utilizamos para descontar los flujos y traerlos a valor presente? La tasa de interés de oportunidad, el costo de oportunidad, que es la mejor alternativa que nosotros tenemos. ¿Cuál es la mejor alternativa que yo tengo? Ligia Cortés, profesora Ligia Cortés. Para que, si les preguntan el año entrante qué profesora les dictó evaluación social de proyectos, no se van a acordar, muchachos. ¿Alguien se acuerda de mi nombre? Sí, profe. Ah, bueno, eso espero que no me olviden tan fácil. Entonces, mi costo de oportunidad, si yo tengo 1.000.000 de pesos, me lo puedo consumir hoy. Irme de paseo o hacer una fiesta, o puedo invertirlos.
¿Cuál es mi mejor opción para invertir? Y en estos días hice una inversión en un CDT, por eso sé que está entre el 3 y el 4% el interés que están pagando. Ese es mi costo de oportunidad. Pero si Tommy y Jerry, Tomás y Jerónimo, que son los hijos del presidente Uribe, van a hacer una inversión, su costo de oportunidad es mucho más elevado, y era mucho más elevado cuando su papá era presidente o cuando en el poder estaban las personas del partido de su papá. Esto sí fue una noticia que salió en el periódico y no es por hacer política, pero yo cuento esta historia porque viene muy a colación cuando yo les hablo de qué es el costo de oportunidad. Ellos compraron un terreno en las afueras de Bogotá, cerca de un municipio que se llama Madrid, y ese lote lo compraron por hectáreas. Creo que ellos compraron como 30 hectáreas en ese lote, o más hectáreas. Una vez que ellos tenían ya el terreno comprado por hectáreas y pagaron tanto por la hectárea, el presidente Uribe, el gobierno del presidente Uribe sacó una disposición en la cual convertía ese terreno en zona franca. Y al convertir ese terreno en zona franca le permitía construir lotes y locales en los cuales se produjera o se transaran bienes o servicios de exportación. ¿Qué pasó? Se elevó terriblemente el precio de ese bien y ellos pudieron vender ese bien un 300% más costoso que lo que compraron. Eso lo compraron por hectáreas y lo vendieron por metro cuadrado. Entonces, el costo de oportunidad de ellos es muy elevado porque ellos tienen opción de hacer unas inversiones en proyectos mucho más rentables que la que tenemos nosotros, que somos cualquier persona de la sociedad. Hay personas que tienen opción de meterse, por decir, al mercado de valores, y en el mercado de valores pueden tener entre el 20 y el 30%, ese sería su costo de oportunidad. Pero para el común de la gente y lo que llamamos costo de oportunidad pasivo, está alrededor del 4% hoy en día. En la época en que se hizo la tasa social de descuentos, que se estimó que también fue en 1991, estaba por el orden del 30 y pico por ciento ese interés. 20 y pico, entre 20 y 30% estaba ese interés. Y lógicamente la tasa social de descuento del Estado era más bajita, que era un 13%. Pero usar esa tasa de descuento hoy, 13%, por el Estado es absurdo, porque le estoy dando menos valor al consumo futuro. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad en Colombia es 5%. El valor presente de un valor futuro en el año N, en el año 10, si yo tengo 1 millón o 2 millones de pesos en el año 10, para traerlo a valor presente y poder calcular valor presente neto o tasa interna de retorno, tengo que dividirlo sobre 1 más I a la N. Si el N es dentro de 10 años, entonces sería 1.05 a la 10, ¿sí? Entonces serían 2 millones dividido 1.05 a la 10. Entre más alta sea esta tasa de interés, que es la tasa de descuento, entre más alta sea esta tasa de interés, que es la tasa de descuento, pues más pequeño será el valor que viene del futuro, porque el denominador va a ser más alto. Entonces, le quita más valor al consumo de las generaciones futuras, el gobierno, que el mismo sector privado. Entonces, han intentado cambiar esa tasa social de descuento, pero uno entra a Planeación Nacional y pone tasa social de descuento y le arroja el 13%, pero debería ser más pequeña, ¿no es cierto? Entonces, con esta fórmula es que ustedes calculan valor presente neto y tasa interna de retorno. Hay dos formas de mirar si un proyecto es rentable o no: valor presente neto y tasa interna de retorno. El valor presente neto es traer todos los flujos al año cero y sumarlos y restarlos. Si el valor presente neto es positivo, el proyecto es más rentable que ese costo de oportunidad que yo puse en el denominador. Si es negativo, quiere decir que es mejor no invertir en el proyecto, sino invertir
en ese costo de oportunidad que yo tengo en el denominador. ¿Eso lo entendieron, muchachos? Que debieron haberlo visto el semestre pasado, pero se los estoy explicando. Quiero saber si lo entendieron. ¿Lo entendieron? Así puede uno dibujar un flujo de fondos de un proyecto. Yo hago una inversión en el año 0 para obtener unos ingresos en los siguientes años y a veces incurrir en unos costos. Ustedes, cuando hicieron el proyecto de evaluación financiera de proyectos, estimaron este flujo de fondos, muchachos. Ay, Dios mío, yo me siento hablando sola, muchachos, ¿qué pasa? ¿Se cayó la llamada? No, sí, eso lo hicimos, profe. Ah, bueno, entonces este flujo de fondos se hace y el valor presente es igual a los valores futuros divididos sobre 1 más esa tasa de descuento elevado a la n, ¿no es cierto? Entonces, si yo le hago el valor presente neto a los beneficios, a los ingresos, y le hago el valor presente neto a los costos, y lo traigo a valor presente, la relación costo-beneficio es la sumatoria de todos los ingresos traídos a valor presente dividido sobre la sumatoria de todos los costos. Esto debe ser mayor que 1, porque si es menor que 1, quiere decir que el valor presente neto de los costos es mayor que el valor presente de los ingresos. En evaluación social se hace relación beneficio-costo. En evaluación privada se hace valor presente neto. En evaluación privada, como yo no puedo sumar pesos del año 1 con pesos del año 2, del 3, del 4 y del N. Yo puedo sumar pesos del año 1 con pesos del año 1, pesos del año 2 con pesos del año 2. Lo que se hace en la evaluación privada es hacer esta operación, más el ingreso menos el costo y poner una sola flechita, que debe ser hacia arriba, porque si es hacia abajo, pues no tiene sentido que yo esté haciendo un proyecto para que no haya como resultado un ingreso neto. Y no se hace como en evaluación social de proyectos, se hace el valor presente neto de los ingresos, el valor presente de los costos y se divide esa sumatoria en el año 0. ¿Sí? Ya todo traído a valor presente, yo traigo este a valor presente, este a valor presente, este a valor presente, este sobre 1 más i a la 4, sobre 1 más i a la n, y ya aquí yo puedo sumar todos esos ingresos. Todos esos ingresos sumados y todos esos costos sumados se dividen los ingresos entre los costos y si es mayor que 1 el proyecto es rentable. Y se ordena por por decir 1.3, 1.5, 1.2 y se ordenan los proyectos y los más rentables son los proyectos que se les da prioridad. ¿Esto lo entendieron, muchachos? Es un poco de repaso y aplicación a la clase de hoy, pero ¿hay alguna pregunta, muchachos? ¿Necesitan más explicación? Ay, no parece un salón de 30. Nadie me contesta, muchachos. Yo voy a ensayar a no hablar hasta que me conteste alguno. ¿Listo? Vamos a ver cuánto nos quedamos acá. Profe, aquí estamos, profe. Por eso, ¿entendieron o hay alguna pregunta? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Pues sí, puedes, profe, sí, de pronto. Maestría, ¿dónde está? Es que quería mirar la presentación del...
Si yo estoy en un eje de coordenadas donde el eje de X es el dinero, el eje de X es el tiempo y el eje de Y es el dinero, lo que yo voy a obtener en evaluación privada de proyectos es un flujo de fondos igual a este que ustedes ven acá. O sea, con una inversión que se llama C0, voy a obtener ingresos netos que se van a llamar el ingreso neto 1, el ingreso neto 2, del año 3, del año 4 y del año N. Tienen que ser positivos, porque si no son positivos, pues no vale la pena hacer el proyecto. Esto se hace en inversión privada. Esto se hace en evaluación privada de proyectos. Entonces, ¿qué hago yo en evaluación privada de proyectos? Como ya está neto el ingreso acá y le he restado los costos, traigo a valor presente cada uno de estos. Cada uno de estos lo traigo a valor presente. Y aquí si hago la suma, o sea, por decir, aquí me dio 2 millones de pesos y aquí me dio una inversión de 1.500.000, el valor presente neto es de 500. Eso quiere decir que el proyecto es rentable, que es mejor que el costo de oportunidad que utilicé en el denominador para traer estas cifras a valor presente neto. Esto es lo que se hace en evaluación financiera de proyectos. Este es un repaso de lo que ustedes debieron ver, o si no lo vieron, pues están viéndolo por primera vez. ¿Esto lo entendieron, muchachos? Sí, señora. Sí, profe. Pues yo voy a hacer... ¿De qué hicieron ustedes proyecto el semestre pasado? Alguno dígame qué proyecto hizo. Algunos hicieron social y otros privados. Pues yo hice uno social. ¿Y le sacaron rentabilidad a un proyecto social? No, precisamente no fue rentable por lo que era social. Justamente Es que en evaluación financiera se hacen los proyectos privados. ¿Quién hizo proyecto privado? ¿Nadie? Muchachos, un tema del proyecto que hicieron, alguno que haya hecho proyecto privado. Muchachos, ¿no se acuerdan qué proyecto hicieron? El mío también fue social, profe. Pues yo me acuerdo que a los que les dio privado, prácticamente a todos sí les dio rentabilidad. Que Por era eso, rentable. pero, ¿qué tema? Un tema que hayan hecho en un proyecto privado. Profe, el mío fue un restaurante de hamburguesas vegetarianas. Exacto. Entonces, supongamos que este es el flujo de fondo de tu restaurante de hamburguesas vegetariano. La inversión que tengo que hacer en el restaurante va a ser, por decir, de 20 millones de pesos. Luego, la venta de hamburguesas como positivo y los costos de hacer las hamburguesas como negativo, me da un flujo neto de unos ingresos que al traerlo a valor presente, los ingresos y restarle la inversión me tiene que dar positivo para que el proyecto sea rentable. Entonces, uno de los indicadores para ver si un proyecto privado es rentable es el valor presente neto, ¿sí? El otro es la tasa interna de retorno, que es la rentabilidad que me da el proyecto, que esa es más complicada, digamos, de sacar a través de fórmula y se hace un poco por ensayo y error porque con esta fórmula que nosotros tenemos acá, con estas fórmulas que tenemos acá, decimos que el valor presente neto es la tasa social de descuento, la tasa social de descuento, o sea, esa S que está en el denominador, que hace que el valor presente neto sea igual a 0, es la rentabilidad. Entonces, para despejar ese S, cuando está con potencias de 10 y de 15 años y de 8 años o de 3 años, es muy complicado. Entonces, el computador lo hace por ensayo y error.
Cuando ustedes se meten al computador, a la hoja de Excel y le dice calcúleme la TIR de este flujo de fondos, el computador lo hace por ensayo y error. Pero el valor presente neto sí lo podemos nosotros estimar y calcular. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el valor presente neto y la metodología de la relación beneficio-costo? Que yo no hago el flujo neto en cada año, sino que pongo los ingresos por un lado y lo negativo por otro lado en cada año, y los traigo por aparte, traigo el ingreso aparte a valor presente, el otro ingreso aparte, y voy a obtener un valor presente de todos los beneficios. Por el otro lado, hago lo mismo con los costos, traigo esto a valor presente. ¿Cómo lo traigo? Dividiendo C1 por 1 más esa tasa social de descuento a la 1, esa tasa social de descuento a la 2, a la 3, a la 4 y a la N. Y una vez que he traído los dos a valor presente, entonces los divido, la sumatoria de el valor presente dividido de los ingresos dividido la sumatoria del valor presente de los costos tiene que ser positiva, tiene que ser mayor que 1, porque si es menor que 1 es porque los costos son mayores que los ingresos. Esta es la diferencia entre calcular el valor presente neto en evaluación privada, que es haciendo cada resta en cada año, y el valor, la relación beneficio-costo que se hace en planeación nacional para traer a valor presente los costos y los beneficios, y a los proyectos de evaluación social generalmente no se les saca rentabilidad, porque los proyectos de evaluación social no tienen que ser rentables, sino viables. Viables es que sus ingresos cubran sus costos, por eso se hace con esta fórmula. Entonces, no sé por qué están haciendo en séptimo semestre, aplicando la evaluación privada a proyectos públicos o a proyectos sociales, porque no se usa la misma metodología, se usa una metodología diferente. Voy a hablar con la profesora a ver qué es lo que pasa con ese tema. Pero ahora sí les quedó más claro, muchachos. Sí, señora. Entonces, la relación beneficio en la evaluación económica de proyectos. Para representar el flujo de fondos en el tiempo, utilizamos las coordenadas cartesianas X y Y en una relación funcional de dinero en función del tiempo. Se traen a valor presente al año cero cada rubro de beneficio y costo por aparte, utilizando como tasa de descuento la tasa social de descuento, que es el 13%, y una vez aquí se divide uno sobre el otro, que fue lo que vimos. Es volverle a pintar en coordenadas cartesianas otra vez lo que es el flujo de fondos. Listo, muchachos, ¿les quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, profe, claro. No, profe. Bueno, esta es la guía para la presentación del proyecto, del primer corte. Recuerden, muchachos, que esto es un 30%. Bueno, los que vieron una materia conmigo ya saben cómo deben presentar los proyectos. Los que no han visto materia conmigo, por favor, tomen nota. Debo poner capítulos en mi proyecto. También vamos a incluir otro que no está aquí, que es la presentación del proyecto, que muchas veces viene la presentación con la información que ustedes tienen. La presentación, los antecedentes, el objetivo, los objetivos, el análisis de componente, problema o necesidad que soluciona el proyecto, contextualización del proyecto en los planes de desarrollo, presupuesto y situación actual, actividades y otros componentes que incluya el trabajo y que ustedes consideren que es importante. Cuando yo hago capítulos en un trabajo, me facilita hacer un índice. El índice es la primera página que debe ir después de la carátula del documento. Capítulo primero tal,
y la página en la cual va ese capítulo. Entonces, muchas veces me hacen el índice y no han paginado el documento. Ustedes saben cómo se pagina un documento en Word, ¿no es cierto, muchachos? Sí, profe. Entonces, por favor, los documentos tienen que entregarlos con paginación, con índice y con capítulos. Los que ya vieron conmigo la materia saben que yo les bajo mucho la nota si eso no viene hecho de esa manera, ¿no es cierto, muchachos? Los que ya vieron conmigo a materia. Sí, profe. Listo. Esto se los voy a poner yo en el módulo, así es de que no se preocupen si no alcanzaron a copiar. Y antes de terminar, quiero mostrarles un cuadro, porque de este cuadro... Profe, ¿Perdón? una pregunta. En Dime. el índice nosotros ponemos los capítulos, ¿cierto? Pero solamente ponemos los capítulos con la página o también ponemos qué va dentro de cada capítulo. No, en el índice no. En el índice Solo dice capítulo. capítulos y subcapítulos. Por ejemplo, capítulo por decir 2 o 3 objetivos del proyecto. 3.1 objetivo general. 3.2 objetivos específicos. Capítulo 4, análisis de componentes. 3.1 bienes y servicios. 3.2 participantes. 3.3 cronograma o cronología del proyecto. ¿Listo? Son capítulos y subcapítulos. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Este cuadrito que era de la presentación 2 y no lo alcanzamos a ver, pero se los voy a exponer hoy porque me parece importantísimo que lo tengan claro. Metodología. Acuérdense que metodología es diferente a marco teórico. Por favor, no me los confundan. El hecho que la metodología que se utiliza en evaluación de proyectos se llame marco lógico, no quiere decir que es marco teórico, es una metodología. Entonces vamos a ver las metodologías que se usan según el tipo de evaluación y el ciclo del proyecto. Según el ciclo del proyecto tenemos identificación, formulación, evaluación y ejecución del proyecto. Según el tipo de evaluación, tenemos evaluación financiera, evaluación económica y evaluación social. Para la evaluación financiera, en la identificación es la misma para todas, pero para la formulación del proyecto es diferente. ¿Cómo recopilo yo la información en la evaluación financiera? Me imagino que ustedes lo hicieron, ¿no? Estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y legal y estudio ambiental. Son los estudios básicos fundamentales que se hacen para recopilar la información y ordenarla para el análisis de evaluación financiera, para la formulación financiera. Y para la evaluación hago el flujo de fondos con el costo de oportunidad, tasa de descuento y utilizo valor presente neto y TIR, que fue lo que les acabo de explicar. Mientras que en la evaluación económica y social, lo que se utiliza para las dos lo mismo, en la identificación es análisis de la situación y tormenta de ideas o lluvia de ideas que llaman. Las técnicas que se utilizan, las metodologías para la evaluación económica y social de proyectos, en la formulación es el marco lógico. Hay otras, que son la relación causa-efecto, el diagrama de Grant, diagrama de Pareto, indicadores numéricos. Si alcanzamos, vamos a pasar muy por encima por esto. Pero en el segundo corte nos vamos a centrar en el marco lógico. La metodología que se utiliza para la recopilación de información o formulación del proyecto, acuérdense que la formulación es la recopilación de la información, recabar la información, ¿sí? Entonces, nos vamos a centrar en el marco lógico. En Colombia se llama MGA, tomen nota, Metodología General Ajustada.
En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación utiliza la MGA, que es un poco el ordenamiento de la información que ustedes están tratando y están manejando en el proyecto que trajeron para esta materia. Y el Departamento Nacional de Planeación lo llama la MGA, que es la Metodología General Ajustada. Entonces, para formulación marco lógico y para la evaluación, pues ya se usa la relación precio-cuenta con tasa social de descuento y análisis costo-beneficio, que fue lo que acabamos de ver. ¿Sí les quedó claro esto, muchachos? ¿Quién hace la formulación del proyecto en la evaluación económica y social de proyectos, muchachos? ¿Quién hace la formulación del proyecto, o recabar o recopilar la información? Ese es un examen, en pregunta de examen, y se la he venido diciendo desde que empezamos. Muchachos, ¿no saben? Muchachos, ¿no saben? ¿Quién recoge la información? ¿El gobierno nacional? ¿No saben, muchachos? ¿Se cayó la llamada? Sí, se cayó la llamada. Se cayó la... Muchachos, ¿están ahí? Alguien que me responda, ¿están ahí o se cayó la llamada? Pues parece que se cayó la llamada porque nadie contesta. Muchachos. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Se había caído la llamada, ¿no es cierto? Se había caído la llamada. Sí, profe, ahora sí ya se escucha. Bueno, Sí, vamos a profe. volver al cuadro. ¿Alcanzaron a ver el cuadro que yo les presenté? Sí, profe. Sí, señora. Listo. ¿Quién hace la formulación del proyecto en evaluación económica y social de proyectos, muchachos? Recoge la información. ¿El gobierno nacional? ¿Están ahí, muchachos? Sí, profe, pero no me acuerdo. Esto lo he dicho y lo he repetido 1000 veces y se los voy a repetir por última vez y tomen nota, porque de esto va una pregunta en el examen parcial fijo. El gobierno nacional puede recoger la información para ¿cuántos municipios hay en Colombia? 1124. Eso. ¿Cuántos empleados debería tener Planeación Nacional para ir a los municipios a recoger la información de cada municipio, de cada proyecto? Miles de personas. Y sería ilógico y absurdo que el gobierno nacional vaya a recoger la información. La formulación la hace la oficina de planeación de cada municipio y de cada gobernación. ¿Se los he dicho o no, muchachos? ¿Ahora sí se acuerdan? Sí, profe. Sí. Y ya se les olvidó, muchachos, entonces el día del examen, ¿qué vamos a hacer? ¿Se les va a olvidar todo? ¿Quién hace la evaluación? Perdón. No, profe, tranquila, siga. ¿Quién hace la evaluación del proyecto? Cuando se recoge la información, ¿a quién se la mandamos? Al DNP, ¿no?
Y ahí sí se hace allá la evaluación del proyecto con la información recogida. Entonces, la formulación se hace en nivel regional, se recoge la información en esos formatos que ustedes tienen, con los que ustedes están trabajando el proyecto. Y esa metodología se llama el marco lógico. Y se manda a planeación y en planeación hacen la evaluación del proyecto porque es muy difícil. Es más complejo, es más complicado, es casi de nivel de posgrado hacer la evaluación de un proyecto social. Por eso se me hace extraño que los hayan puesto a ustedes en pregrado a hacer la evaluación privada a un proyecto social. Entonces, la metodología es diferente. Entonces, ¿quién hace entonces la formulación del proyecto? La oficina de planeación de cada municipio. Y de cada departamento, ¿no? Listo, profe. Porque los proyectos pueden ser municipales o departamentales e incluso institucionales. Es más, les dije, la Universidad de los Llanos tiene una oficina de planeación y tiene un banco de proyectos que si quiere puede proponerlos al gobierno nacional para acceder a recursos del orden nacional, pero que nunca lo hace. Pero todas las instituciones públicas, como la Universidad de los Llanos, como el bienestar, ¿cómo es? Las oficinas de bienestar regionales, esas tienen las corporaciones del medio ambiente, todas ellas tienen un banco de proyectos y pueden tener acceso a recursos del orden nacional, se inscriben esos proyectos en el banco de proyectos nacional que está en Planeación Nacional. Entonces, ¿qué es lo que hace Planeación Nacional? Coordina es que aquí está, además esto está aquí en la presentación, muchachos, ustedes no miran las presentaciones que yo les dejo en el Moodle, esta presentación está en el Moodle, la formulación de los proyectos de inversión pública en Colombia, recopilación y organización de la información, la realizan los entes regionales que llevan a cabo los proyectos a través de sus oficinas de planeación, gobernaciones, alcaldías e instituciones públicas, coordinados por el Departamento Nacional de Proyectos, el Departamento Nacional de Planeación, a través de su banco de proyectos de inversión, BEPIN. Y la evaluación del proyecto de inversión pública en Colombia, que define la viabilidad del proyecto, la lleva a cabo el Departamento Nacional de Planeación, DNP, con su oficina del BEPIN, una vez que se les ha mandado la información en esos formularios que ustedes tienen. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Esta presentación está ya en el Moodle, ¿no? Esta es la presentación número 2, que es evaluación, diferentes tipos de evaluación. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señora. No, profe. Muchachos, no sé si ustedes supieron que hospitalizaron al profesor Otero y entonces yo no tengo quien me acompañe a la universidad y sola no puedo ir. Entonces, el lunes vamos a hacer el repaso virtual, pero el miércoles yo voy a conseguir quien me acompañe y el examen sí lo hacemos presencial. ¿Listo, muchachos? Profe. Dime. Lo que pasa es que, pues, yo tengo una pequeña empresa y pues yo he coordinado el tema del trabajo directamente, pues, para yo poder trabajar hasta las 11:30 y poder ver la clase y pues ya ver el parcial presencial no alcanzaría. Pues como lo hemos trabajado virtualmente, no sé si los compañeros... La clase es presencial, muchachos. Yo no la he podido dictar presencial porque he estado enferma y mi esposo ha estado enfermo, pero la clase es presencial. Al menos para el examen parcial pide permiso, porque yo no puedo hacerte parcial virtual a ti y a los demás presencial. Sí, Harold. Sí, profe, solo pues que como estábamos trabajando virtual, también pensé que el parcial iba a ser virtual. No, el parcial lo vamos a... No, y es que además que a partir de ahora ya empiezan las clases presenciales, Harold, ten eso presente, ¿no? Porque ya yo estoy bien, o sea, yo estuve, la primera semana de clase yo estuve en la unidad de cuidados intensivos en el hospital, en la clínica Meta, y las siguientes semanas no podía salir. Ahora ya puedo salir, pero el médico me dice que no puedo salir sola. Por eso que, y afortunadamente el profesor Otero se cayó por las escaleras acá en el edificio y está muy mal de una pierna y le están drenando la pierna y está hospitalizado, entonces él no me puede acompañar. Pero si él no ha salido el miércoles, que yo creo que sí haya salido el miércoles ya,
Si no me acompaña él, yo busco quien me acompañe para no ir sola. ¿Listo, muchachos? Y a partir del miércoles, entonces ya empiezan las clases presenciales. ¿Ok, muchachos? Vale, profe. ¿Alguno tiene dificultad aparte de Harold? Ninguno. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos aquí en la red el lunes para hacer el repaso. Por favor, asistan porque es importante. ¿Listo, muchachos? Sí, señora. Bueno, pues. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profe, gracias. Buenas tardes, profe. Gracias. El trabajo me lo entregan en forma virtual, ojalá en Word, porque es que a mí me queda más fácil corregirlo y mirarlo en Word, ¿sí? Me lo mandan al correo y tiene que estar en el correo antes de iniciar el examen parcial, ¿ok? Bueno, profe. Vale, profe. Nos vemos entonces. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe, gracias.